Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Londres, no es Washington, no es Quebec, no es Nueva Orleans, pero de todos estos sitios vamos a hablar porque, bueno, pues vamos a hablar de otra vez de los Estados Unidos y de Inglaterra en conflicto, más concretamente en el conflicto que tuvieron unos pocos años después de su independencia, concretamente en la guerra angloamericana de 1812. Y bueno, pues para ello tenemos aquí un invitado de excepción que esperemos que participe no solamente en este Histocast, sino que se anime y participe en otros más. Tenemos aquí a Tony. Tony, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Goyo, muchas gracias y encantado de estar en tan selecta compañía. ¿Tan selecta o tan secta? Yo no sé, nosotros somos como una especie así de secta casi. Nos estamos aquí, digamos, adoctrinando poco a poco entre nosotros. Nos encanta esto de la historia. Bueno, aquí a Tony también es más conocido como Coronel Mumbai en internet, especialmente en Twitter lo podéis seguir en @Lord Ciren, a ver que lo digo bien, Lord Cirencester. Antes lo he dicho bien varias veces, pero ahora no me salía. Bueno, pues él es el Coronel Mumbai, ahí en Twitter también, pero vamos, que lo podéis seguir ahí con @Lord Cirencester. Lo he dicho perfecto ahora. Y también lo podéis seguir en su blog, que es coronelmumbai.blogspot.com. Yo creo, y además que creo que ibas a publicar un post sobre precisamente esta guerra, ¿no? Sí, quería hacer uno sobre las batallas navales de esa conflicto, sí. Vamos, que además esas batallas navales tienen bastante, por lo menos allí en Estados Unidos sí que son bastante conocidillas. Bueno, que sí que le dan bastante bombo, son las únicas que tienen realmente en la edad de vela, ¿no? Porque no tienen, después ya se pasa a otro tipo de combates y tal. Y sí. Bueno, y dime. No, tuvieron allí en la independencia John Paul Jones como más destacado, pero bueno, tiene el romanticismo de que una marina recién nacida, con tradiciones que se habían de formar, pues peleaba contra la marina más grande del mundo y la tuvo a raya. Claro, claro, es que John Paul Jones más bien actuaba como si fuera un corsario, ¿no? Allí, y además no combatía en las costas de Estados Unidos precisamente, creo, por lo que tengo entendido, combatía ahí en lo que es entre Irlanda e Inglaterra, ¿no? En ese estrecho, y estaba ahí el tío liándose la parda a los ingleses, ¿no? Sí, aparte solo tuvo, hay mucha leyenda, pero bueno, solo tuvo un enfrentamiento ese. Solo tuvo una batalla destacada, fue esa en que soltó, que estaba dándole candela a su barco, le pidió la rendición y dijo rendirme, pero si ni siquiera ha empezado a luchar. Eso queda un poco épico, ¿no? Pero bueno, bueno, y habéis oído ahí una risilla, y es que tenemos aquí a David también, de @David Nagan para los amiguetes. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes, aquí en una guerra más. Una más, ¿no? Una más. Bueno, las guerras explican muchas cosas de lo que sucede en la historia, y como vamos a ver aquí, intentó ser una solución a otros problemas más bien dinerarios, y nada, pues eso, que vamos a ver que no solamente es una guerra por territorio y todo esto, sino que tiene otras razones y otras motivaciones, y las guerras explican muchas de esas cosas. Bueno, pues nosotros vamos a... Bueno, yo soy Gojix, me podéis seguir en @Gojix_Alduero, y yo quería, pues ya como hacemos en los otros audios, podemos hablar de que nos podéis seguir en Google Plus a partir de ahora, y ya no lo voy a repetir más, bueno, ya sabéis que está ahí, ¿no? Y nos podéis dejar pues vuestro comentario, vuestras preguntas a través de audios en la página histocast.com, y en esa misma página también nos podéis votar para los European Podcast Awards.
de este año, así que nada, que animaos los que no hayan votado, pues a ver si os convencemos para que nos votéis. Y nada, también os podéis seguir a nosotros en @histocast en Twitter y en la página de Facebook. Bueno, vamos a meternos en harina y vamos a ver por qué narices en tan poco tiempo después de la independencia, en realidad son pues 30 años, ¿no? Más o menos, 30 añitos. Sí, 30, 40 años más o menos. 30, sí, unos 30 años. Vuelven otra vez a tener problemas esta gente entre ellos. ¿Y por qué? Porque la situación, casi que habría que explicar cómo es la situación tanto en Europa, sí, sobre todo en Europa, porque es que realmente los canadienses y los americanos tenían problemas entre ellos. Hombre, yo creo que en esa época, o sea, cuando una vez pasó la Revolución Americana, digamos que todas aquellas personas que eran pro-británicas, que había 13 colonias, se exiliaron al Canadá británico, o sea, hubo un exilio masivo. Por tanto, digamos que dentro de lo que era América del Norte existían unas 13 colonias, digamos, rebeldes, y luego un Canadá británico que realmente tenía como principal enemigo a estas 13 colonias. O sea, para ellos seguían siendo el punto rebelde. Así que yo creo que había un cierto expansionismo de Estados Unidos en la región y Canadá estaba era su rival directo en la zona. Tony, ¿tú qué opinas de ello? ¿Dónde estaba el principal problema? ¿Había tanto problema ahí en el continente americano o el problema viene más bien en el continente europeo o por igual? No sé. ¿Cómo lo ves? Bueno, sobre todo los americanos están aprovechando de que los británicos pues, bueno, tenían un gran problema en Europa, un pequeño gran problema que se llamaba Napoleón Bonaparte. Y también hay que pensar de que en esa época pues ya era cuando empezaba a aparecer la doctrina Monroe, el espíritu ese de América para los americanos, mirar de ir poco a poco quitando los poderes europeos que estaban en conflicto por las guerras napoleónicas, quitarlos de en medio y miraron de aprovechar la ocasión. Sí, David. Sí, bueno, también completando lo que decía Tony, digamos que en este momento de la historia Estados Unidos empieza ciertamente a salir de lo que son sus fronteras y a tener una visión mucho más grande del mundo. O sea, digamos que comienzan a ser una pequeña potencia comercial que empieza a crecer y en esta época se da también circunstancias muy curiosas que empiezan a tener sus primeras intervenciones en el extranjero, concretamente en el Mediterráneo. Y es que tuvieron unos años antes de la guerra de 1812 una intervención en Trípoli por los piratas berberiscos. Es que directamente mandaron a su flota a invadir Trípoli, que fue la primera intervención en combate de los marines norteamericanos. Sí. Tony, dime. Por eso el himno de los marines habla de From the Horse of Moctezuma to the Shores of Tripoli. Ah, sí, exactamente. ¿Sí? Mira, qué gran apunte. Pues la verdad es que yo no tenía ni idea de eso, pero bueno, es muy curioso. El caso es que los Estados Unidos empieza a expandirse, ¿no? O sea, expandirse tanto, pues, lo que sería territorialmente, que ya empieza a tener conflictos incluso con España, o sea, con todos los vecinos, ¿no? Porque se tiene mucho ímpetu, como ya habían avisado. Creo que había un militar o un político español que ya avisó que se iba a convertir en un monstruo Estados Unidos, que las 13 colonias, si se independizaban, iba a ser un monstruo difícil de dominar, y bueno, ya se vio después. Pero sobre todo empezó a tener una expansión, como tú dices, David, ¿no? Una expansión comercial que entra en conflicto directamente con los intereses ingleses, porque, claro, uno de los clientes de Estados Unidos era Francia, la Francia napoleónica, y claro, ese bloqueo que imponen los ingleses con su Royal Navy, pues claro, a los americanos no le viene bien. ¿Quién quiere apuntar? Porque aquí hay mucho donde rascar, ¿no? ¿Quién quiere apuntar de eso? Bueno, Tony, adelante. Bueno, es cierto, digamos que, claro, ¿qué mercados le quedaba a Estados Unidos aparte de Europa? Claro. Mucho quizá la parte de la España del Caribe, las poblaciones españolas que tenía en el Caribe y poco más. Tenía allí pues una zona donde se podía expandir, donde podía crecer
y a la que se veía tenía que renunciar pues por los caprichos del rey Jorge. Claro, no, bueno, y bueno, es que hay que recordar que Napoleón lo que quería era, pues eso, aislar a Inglaterra y por otro lado, o sea, ese bloqueo, lo que el bloqueo continental, ¿no? De que podríamos decir, ¿no? Y luego Europa estaba en manos de Napoleón, entonces, claro, ¿cuál es el mercado más grande? Así me pongo a pensar, ¿no? El mercado más grande obviamente es el continental, el europeo, no el de la isla británica, ¿no? Y claro, es que si te cierran eso, si la Royal Navy se empeña en cerrarte eso, pues claro, tú tienes que darle salida. David, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, es que la situación de Estados Unidos en este momento era muy, muy curiosa. Es que realmente era una nación muy joven en un mundo totalmente colonial, en un mundo donde no había naciones realmente comerciales importantes fuera del ámbito europeo. O sea, en cuanto había un conflicto en Europa, irremediablemente Estados Unidos iba a ser arrastrado a él. Uh-huh. Lo que pasa es que Estados Unidos todavía no tenía la madurez suficiente para buscar alianzas. O sea, realmente era, digamos, era rebelde para un bando y un exaliado para otro, porque en este momento Francia, digamos que es una república y digamos que sí que tuvo, antes de la guerra de 1912, también tuvo algunos asuntos con Estados Unidos. O sea, tuvieron bastantes asaltos de corsarios, la Marina americana tuvo intervenciones contra piratas franceses que les entorpecían el tráfico. O sea, digamos que en el fondo se vio muy arrastrada por la situación. O sea, digamos que era el contexto de una guerra mundial en aquel entonces. Uh-huh. Tony. Eso que comenta David de los incidentes con corsarios franceses y así, en la historia americana es lo que se denomina la quasi war, la casi guerra. No llegó a haber una guerra declarada, pero sí que había como un estado de hostilidades. Uh-huh. Así me sale una preguntilla así como a lo mejor un poco capciosa, que es porque aparte de mi explicación, porque según iba diciendo, oye, pues es que claro, obviamente es mucho más mercado el que tiene Europa que el que tiene las Islas Británicas. ¿No le bastaba con comerciar con Inglaterra? Porque ahí sí que no hubiera tenido un problema a Estados Unidos a la hora de comerciar. Porque vamos, sería con las reglas inglesas. O sea, Estados Unidos siempre iba a tener una desventaja. No tenía colonias, no podía. Digamos que si sus productos agrícolas los quería poner en el mercado británico tenía productos agrícolas de África, de la India, incluso de Canadá, del Caribe, que le iban a salir más baratos. O sea, siempre iba a competir en desventajas. Su único, digamos, mercado viable era Europa. Europa sí que podía recibir de otras naciones más enclavadas sus mercancías y ellos podían comprárselas si no caían en manos del mismo monopolio del que se habían librado. Uh-huh. Y Tony, el tema de ¿cómo se llama esto? De a la hora de comerciar con Inglaterra, antes has hablado tú, David, que era con las reglas de Inglaterra. ¿Los ingleses ya los trataban de igual a igual a los propios estadounidenses o los miraban así como si fueran unos rebeldes? ¿Todavía tenían ahí ese resentimiento? Ya habían habido tratados de paz, se les había reconocido oficialmente, pero imagino que oficiosamente pues aún estaba cierta espina clavada. Uh-huh. Bueno, después hay otra causa, porque claro, cuando Inglaterra estaba en guerra con Napoleón, hay uno de los temas que llama la atención, que es que incluso ha habido incidentes en plan reclutar marinos americanos para la Royal Navy británica, ¿no? Y entonces eso llama mucho la atención. Eso quiere decir que oficiosamente no los trataban como si fueran de otra nación, sino que los trataban como rebeldes, ¿no? Bueno, se miraba. Uno de los grandes problemas que motiva este conflicto también, pues era esto, el mirar de marineros desertores que habían abandonado la Royal Navy buscando mejores condiciones en buques comerciantes o hasta en la propia Marina de Guerra americana, pues que miraban de ser recapturados por los británicos. Y todo buque británico que encontrara un buque neutral o de comercio, pues tenía derecho a pararlo y mirar de revisar si dentro de su tripulación habían desertores. Se podía comprobar muchas veces por los propios tatuajes que llevaban los marineros. Uh-huh. Hay un caso muy destacado en el 22 de junio de 1807, que es el asunto Chesapeake.
El USS Chesapeake era una de las fragatas pesadas de la Marina Americana, una de las 8 que tenía. Y en su momento, haciendo patrulla por la costa americana, se cruzó con el HMS Leopard. Era un buque de estos que se llamaba de la cuarta clase, de 50 cañones. Sí, lo que el Leopard le pidió el alto para mirar de revisar pues, si dentro de la tripulación del Chesapeake habían desertores de la Royal Navy. Los americanos pues miraron de ir ganan tiempo haciéndose los remolones hasta que los británicos pues optaron por el argumento inequívoco de descargar una andanada contra el Chesapeake. Por sorpresa, sin declaración de guerra y sin nada. Sí, o lo que es un casus belli directamente. Y, por cierto, ¿qué les pasó a esta gente del Chesapeake? Bueno, no respondieron al fuego, bajaron pabellón inmediatamente y, bueno, la factura del carnicero pues fueron 3 muertos, 18 heridos, entre ellos el capitán del Chesapeake, James Barron, y se capturaron a 4 marinos que habían sido antiguos desertores de la Royal Navy. Sí. Se los llevó a Halifax y al único de ellos, que era ciudadano nacido en Inglaterra, pues se le colgó del palo mayor delante de toda la escuadra, y a los otros fueron condenados a 500 latigazos. Eran ciudadanos americanos que en su momento habían estado en la Royal Navy pero habían huido. Se les condenó a 500 latigazos que posteriormente se les conmutaron. Ajá. Joder, pues ¿cómo se la gastaba la Royal Navy entonces? Bueno, era eso que decía Voltaire de cuando hablaba de cuando los británicos fusilaron al almirante Byng, que era pour encourager les otros, para animar a los otros. Sí. Sí, que esta gente, macho, además que no se andaban con tonterías, porque, hombre, cualquiera se recuerda lo de la Mercedes, oye, no vamos a dejar pasar, dadnos lo que tengáis o bueno, pum, disparamos, vuela la Mercedes porque le vuela la Santa Bárbara y a tomar por saco, básicamente. O sea que la Royal Navy nunca ha querido que jugaran con ella ni... Vamos, para nada. Que si tenían que disparar primero, aunque no hubiera declaración de guerra, lo hacían. Y ya está. Es que realmente la Royal Navy dentro de Inglaterra es una verdadera institución. Y puede hacer todo lo que le dé la gana prácticamente. Bueno, había otra serie de problemas, ¿no? Que los... bueno, he llegado a leer por ahí que incluso los británicos canadienses... habían hablado que trataban bien a los indios de allí de Estados Unidos y bueno, que había rencillas porque no se llevaban bien los colonos estadounidenses, bueno, que ya no son colonos estadounidenses, ya son estadounidenses, no se llevaban bien con los indios de allí, de Estados Unidos. No sé si eso es realmente una causa importante o es una causa pues casi transversal. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que, por ejemplo, en todo lo que eran los estados que estaban surgiendo en ese momento, lo que empezaba a ser la conquista del oeste, a todos esos estados de los Apalaches, empezaron a chocar contra las grandes naciones indias de los Grandes Lagos, del río Mississippi. Y claro, esto no era una colonización al uso, no es una colonización como la que ejercía Gran Bretaña en Canadá o España en América del Sur, con una serie de colonos que hacen una explotación económica, no, es que iban a vivir allí y a quedarse con sus tierras. O sea, era un país que se había instituido en aquella misma región y iba a competir directamente con ellos. Y claro, los indios realmente lo vieron, y las naciones indias, cuando empezó el conflicto, se alinearon muy claramente con los británicos y los canadienses. O sea, veían que su única salida era esa. Sí, de hecho ya en la propia independencia de los Estados Unidos hubo mucho más apoyo a los británicos que a los propios colonos estadounidenses, que eran los que siempre tenían los conflictos con ellos. Incluso con los españoles se llevan mejor que con los estadounidenses. Pero bueno, que con los españoles si te das cuenta de lo que fue el oeste, cuando España ejercía su soberanía, apenas había conflictos, digamos, con los indios como el calibre que tuvieron luego los colonos norteamericanos. O sea, era otro tipo de colonización. De hecho, una era más económica, de explotación de ciertos recursos y fuera, y la otra directamente quedarse con sus tierras. Aunque es en otra zona, incluso los españoles llegaron a tener alianzas con las tribus autóctonas para
hacer frente a los que venían a los apaches que venían de la zona de Alaska, porque esta es una cosa que la gente no conoce, pero que es que los apaches no son de ahí del oeste de Estados Unidos, directamente es que venían de Alaska, que habían huido. Ahora mismo no recuerdo la razón, creo que una razón climática, que bajaban así para buscar mejores tierras, pero claro, estaban mucho más, como diríamos, asilvestrados que las propias poblaciones indígenas que estaban ahí en el oeste de Estados Unidos. Eso sí, dime. De todas maneras, la historia india de Norteamérica es tremenda, porque, por ejemplo, todo el mundo seguramente les suenan los indios Cheyenne. Los indios Cheyenne los asocia todo el mundo pues al Valle del Mississippi, al oeste, pero realmente eran originarios de lo que son ahora los estados de Georgia, de Alabama, y fue poco después de esta guerra, cuando Estados Unidos empezó a consolidarse, Andrew Jackson, que creo que luego hablaremos de él, sí. ordenó que les deportaran, y ellos le conocen como la marcha de las lágrimas. O sea, un pueblo indio entero fue movido hacia el oeste, llevado hacia otros indios que realmente, claro, empezaron a tener conflicto entre ellos y bueno, acabaron como todos sabemos. Sí. Tony, tú de este tema, ¿tú crees que es importante ahí a la hora de declarar la guerra o no? Bueno, fue una gota más que ayudó a que el vaso colmara, sí. Digamos que era una razón más para... Sí, vamos, que un pretexto más para declarar la guerra, porque esta guerra, recordemos, es declarada por los Estados Unidos a Inglaterra. Y, vamos, que sus razones tendría... Bueno, yo creo que el caso un caso belli clarísimo es el que has mencionado antes, el de Chesapeake, el incidente de Chesapeake. Eso de directamente, sin declaración de guerra ni nada, soltar una andanada a un barco militar de los Estados Unidos, eso es muy heavy, ¿no? Es un casus belli clarísimo. Bueno, tenemos yo creo que muchas partes de lo que acabamos de decir ya lo hemos digamos contestado, pero quería mencionar la pregunta de Sergio Rodríguez Solís Guerrero. Es una pregunta larga, pero vamos, voy a hacerla en dos partes, ¿no? La primera es, ¿fuimos pagafantas en Estados Unidos otra vez como en su guerra de independencia? Es decir, si España colaboró con alguno de las dos partes y si recibió algo a cambio o no recibió nada, bueno, en fin. ¿Participó en esta guerra de alguna manera España? Tony. La única acción en la que estuvo implicada fue cuando los americanos, ya hacia el final de la guerra, cuando estaban preocupados de que pudiera haber un desembarco en su flanco sur, tomaron Mobile, si no recuerdo mal, estado de Alabama, que fue una acción incluyente. La resistencia fue mínima. Posteriormente Mobile la volvieron a asediar los ingleses, pero llegaron las conversaciones de paz y se levantó el asedio. O sea que Mobile era de los españoles porque pertenecería a la Florida, ¿no? Porque... Bueno, pues, ¿sí? ¿No? Bueno, estado de Alabama, pero bueno, sí, está en esa misma zona, sí, ciertamente. Y entonces directamente lo toman los americanos para prevenir una posible intervención de los españoles, ¿no? O porque lo que temían los americanos, hay que recordar, bueno, es que esto ya va a enlazar con la siguiente pregunta, porque pregunta, bueno, de Sergio, ¿no? Que pregunta si en ese momento Nueva Orleans y por lo tanto la Luisiana era ya estadounidense. Hay que decir que sí, ¿no, Tony? Sí, Napoleón se la había vendido previamente, nos la había cogido a España mediante el Tratado de San Ildefonso. Sí, hubo un hecho gracioso de que cuando los americanos decidieron legitimar su posesión de Nueva Orleans, en la plaza de armas de ahí de Nueva Orleans, que estaba allí ondeando la bandera francesa, pues bajaron la francesa, levantaron la española, dieron honores a la bandera española, la bajaron, pusieron la francesa, volvieron a levantarla, honores a la bandera francesa, la bajaron y posteriormente pues le metieron las barras y estrellas pues ya para quedarse. Entonces, bueno, por cierto que eso creo que hay algún alguna pintura de la época sobre ese hecho.
creo que está por internet, lo podéis buscar, yo creo que lo encontraréis fácilmente. Ese hecho, o sea, que ya pasa a ser manos americanas, hace que los estadounidenses tengan un poco de miedo que los españoles puedan llegar a ayudar a los británicos, porque hay que recordar que en la península ibérica había sido invadida por los franceses, las tropas napoleónicas, y los ingleses estaban ayudándoles allí en la propia península. Entonces ya los ingleses y los españoles eran aliados, con lo cual los americanos temían que de alguna manera los españoles pudieran intervenir para ahí en lo que es en el continente americano contra los americanos, y por esa razón toman Mobile, ¿no? Sí, el Departamento de Guerra americano tenía un escenario que temían apocalíptico al final de la guerra, que eran tropas británicas desembarcando en Mobile, tropas españolas procedentes del continente avanzando por México, y para culminar todo, pues un levantamiento de esclavos por Nueva Orleans y los estados esclavistas. Pues sí. Bueno, aquí ya os hago las últimas 2 preguntas de Sergio, que ha dejado un buen párrafo de preguntas. Dice aquí que declararon la guerra desde Estados Unidos a la ex metrópoli para intentar combatir en Canadá, es decir, fue un pretexto para poder invadir Canadá, y dice, ¿qué sentido tiene declarar una guerra en la que no lleva la iniciativa atacante y además no tiene forma de alcanzar el verdadero territorio enemigo? Bueno, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Sí, porque ahí nos metemos. En lo relativo a la declaración de guerra, pues bueno, los estadounidenses le llaman a veces la guerra del presidente Madison, porque el presidente Madison todo empezó con un discurso el 1 de junio de 1812, en el cual pues presentó una lista con todos los agravios que había realizado la corona británica a los Estados Unidos. Esta lista pues estuvo durante 4 días debatiéndose allí en las 2 cámaras del Congreso, y entonces por parte de la Cámara de Representantes se hizo una votación con 79 votos a favor y 49 en contra, y en el Senado con 19 votos a favor y 13 en contra. Y al 18 de junio de 1812 pues ya se presentó la declaración de guerra al embajador británico. O sea, que es una declaración de guerra votada. Es decir, totalmente. Sí, pero además es que no es en respuesta, yo que sé, porque Pearl Harbor y todo eso, pues fue que eso hubo un discurso en las cámaras y todo eso, pero no fue votada, pero nada meditada, o sea, fue como muy impulsivo todo, o sea, claro, de mis agravios y de devolvérsela como fuera. Claro, en cambio, en este caso es, bueno, y si le hacemos la guerra a estos porque nos están haciendo esto, y de repente cogen y se ponen a votar tan tranquilamente como el que saca una ley, ¿no? Que se dice, bueno, vamos a hacerle la guerra a estos. No sé, es muy curioso. Y a pesar... Se esperaba que fuera una cosa incruenta, porque, como decía el antiguo presidente Jefferson, decía que la campaña de Canadá sería una cuestión de marcha. Cuestión de avanzar, llegar y plantar las barras y estrellas allí. Sí, bueno, ya veremos que después eso los americanos lo pagaron con creces, pero no adelantemos acontecimientos. Bueno, incluso los ingleses, me imagino que los ingleses, no sé si habría embajador británico allí, pero antes de la declaración de guerra ya se sabía que iban a entrar en guerra porque lo habían votado. Es muy curioso, ¿no? Los juegos de inteligencia británica operaban al nivel que ha operado siempre, ya se debían enterar. Sí. Es como, de todas formas, también es una guerra que no estaba preparada por parte de los Estados Unidos, es decir, no sé, a lo mejor me equivoco y sí que lo llevaban preparando con cierto tiempo, pero es como, bueno, pues vamos a hacer esto y vamos a votarlo y bueno, y vamos a mandar nuestras tropas, pero no era una campaña planificada. No, en este aspecto, si miramos los números del ejército americano en 1792, eran 5.000 soldados. Soldados oficiales y tropa. Posteriormente, a partir de 1792, se votó una ampliación a 35.000 hombres. Si comparamos con magnitudes de la época, pues en 1812, que por la zona de Salamanca pues estaba teniendo lugar la campaña de los Arapiles,
Wellington llevaba en su cuerpo de ejército, acaso un cuerpo de ejército, 50.000 soldados. Sí. Bueno, incluso ¿cuánto llegó a juntar Napoleón ahí esperando cruzar el Canal de la Mancha? ¿Cuánto llegó a juntar? ¿Cuántos? Bueno, de hecho, incluso llegó a juntar 1 millón de hombres, ¿no? Para hacer la campaña de Rusia. Bueno, es un poco exagerado, pero yo creo que 400.000 o 500.000 sí que llegó a juntar en algún momento. O sea, esto para que veamos que no tiene nada que ver una campaña con lo que se movía ahí en el... Bueno, y a colación de lo que decía Tony, claro, es que en Estados Unidos lo de los ejércitos es, digamos que a día de hoy no es muy comprensible, pero en aquel momento ellos no le veían ninguna utilidad. Ellos funcionaban a partir de milicias ciudadanas. O sea, para ellos el ciudadano americano era un soldado. O sea, siempre se ha llamado el soldier citizen, o sea, el soldado, pues que era un ciudadano que en el momento en que tu patria estuviera en peligro, cogía las armas, iba al frente. Y claro, esto les ha traído muchos disgustos. O sea, digamos que ahora mismo la expresión que vemos es las Guardias Nacionales de los Estados, que también es una cosa que ellos han heredado de su independencia, que fue ese poder de los estados y esas guardias nacionales, esos ejércitos, esas milicias que había entonces. De hecho, en mucho del peso de las batallas las tenían estas milicias estatales. Uh-huh. Bueno, ya nos metemos en la parte de ya se ha declarado la guerra, ¿no? Pero ya nos metemos en los contendientes. Ya hemos hecho una pequeña explicación, pero así por encima, casi lo hemos tocado un poquito, pero quiénes se enfrentaban ahí. Pero es muy curioso las composiciones de los participantes en la guerra, ¿no? ¿Podéis, Tony y tú, David, podéis describirnos quiénes participaban en cada lado? Porque incluso participaron muchas tribus indias. En número, los británicos estaban mucho más respaldados por los indios, obviamente. Pero también los americanos utilizaban, como tú dices, David, utilizaban mucha milicia y no sé si de parte de los británicos utilizaron soldados profesionales masivamente o utilizaron, como tú dices, David, los propios que estaban allí, ¿no? Otra milicia o gente que no quería ser parte de los Estados Unidos o franceses, ¿no? Bueno, yo creo que digamos que así a rasgos generales, luego Tony me complementará, pero vamos, diríamos que lo que realmente eran ejércitos adaptados al tipo de guerra que en un principio se tenía. Y la guerra que iba a ser, digamos, en dos frentes, un frente naval y un frente terrestre. El frente terrestre obviamente iba a ser la frontera entre Estados Unidos y Canadá, la frontera de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo. Y aquí pues podemos ver que va a ser una guerra de captura de fuertes. Y claro, Estados Unidos, ¿qué pasa? Tiene mucho más peso poblacional que Canadá. En ese momento lo tenía. Por tanto, en los primeros momentos de la guerra sí que va a tomar la iniciativa y va a empezar a atacar Canadá. Va a capturar varios fuertes. ¿Qué pasa? Que en ese momento, como había dicho Tony, en Europa se libraba una guerra y el ejército británico estaba empeñado hasta las cejas en él. Había muy pocas unidades británicas profesionales del ejército profesional en Canadá. Claro, estas unidades pues eran el núcleo complementado pues también por milicias canadienses, los quebequenses y tribus indias, que bueno, en un principio pues se limitaban pues a devolver los golpes, intentar defenderse, pues la típica guerra de fuertes, de sitios, pues vamos, que a lo largo de los Grandes Lagos. Y luego también se desarrolló una de las guerras que a mí me parece muy curiosa, un tipo de guerra que es la guerra en los lagos. Pues en el lago Erie, en el lago Ontario, en el lago Champlain, pues en estos lagos, claro, que eran fronterizos entre ambas naciones, pues se desarrolló toda una guerra de pequeñas embarcaciones, pequeñas cañoneras, donde se dio una de las victorias más famosas, que fue de Oliver Hazard Perry, el famoso almirante americano sobre los británicos. Uh-huh. Tony, de la composición de los ejércitos, ¿qué tienes que decir? O sobre lo que ha comentado David, del tipo de guerra que se iba a desarrollar, si era lógico lo desempeñado por cada uno de los contendientes. Bueno, yo revisando un poco encontré el organigrama de la fuerza que tenía que mandar Isaac Hull para invadir Canadá y eran 3 regimientos de la milicia de Ohio y el 4 de infantería. Pues hablamos de una fuerza de 4 regimientos, una fuerza muy pequeña, ¿vale? Que la geografía del terreno pues tampoco permitía grandes alardes logísticos, pero bueno, son fuerzas significativas. Uh-huh. Y bueno, pudieron ir avanzando hasta que, bueno, nos encontraron allí a un
a el héroe canadiense, que es el general Isaac Brock, que junto al otro gran nombre del lado británico, que era un indio llamado Tecumseh, pues lograron detener sus fuerzas y con apoyo de un pequeño número de regulares, no sé si llegaba a tamaño regimiento o era un simple batallón, pues consiguieron sitiar al ejército de Hull en Detroit. Y de los 2.500 hombres de la expedición, pues cabe decir que prácticamente todos cayeron presos. Miré los datos del asedio y me parece que los muertos no pasaban la quincena. Sí, o sea que directamente rindieron, ¿no? Rindieron las armas. Y no prácticamente no se pegó un tiro. En realidad, yo por lo que he estado leyendo, los primeros años, porque los británicos, como ha dicho David, estaban empeñados hasta las cejas y creo que también tú lo has mencionado, estaban empeñados hasta las cejas ahí en Europa, ¿no? Sobre todo en la península. El ejército británico toma una estrategia defensiva de aguantar y después atacar, o sea, aguantar y después si tiene que contraatacar, pues se contraataca, pero en primer lugar no lleva la iniciativa a él. Sí, dejando que el enemigo avance y a la que puede responder, responde contundentemente. Pero yo creo que la iniciativa sí que la van a llevar en otro campo y es donde ellos les da mejor, en el mar, con la Royal Navy. O sea, ellos realmente Inglaterra siempre, en las batallas tiene, si ves todas sus guerras, tienen la misma estructura siempre. Ellos siempre van a estar aguantando en tierra y van a golpear con los bloqueos comerciales. O sea, siempre son guerras a largo plazo. Entonces aquí hicieron lo mismo. O sea, la Marina norteamericana sufrió lo indecible contra la Royal Navy. Sí, pero también tuvo su momento. En su momento los tuvo bastante bien pillados. Sí, bueno, es que eso también tendremos que comentarlo de las famosas fragatas norteamericanas, que eran una pasada. Bueno, en esto ya que estamos describiendo cuáles son las fuerzas que se estaban enfrentando y ya estamos empezando a hablar de las campañas, vamos a mencionar que la Royal Navy obviamente tenía una superioridad aplastante, o sea, y por lo que he leído por ahí tenía, creo que empeñados 11 navíos de línea, que creo que los americanos no tenían ninguno, que tenían que los americanos habían optado más por el modelo de fragatas. Sí, tengo los números aquí al empezar la guerra y la US Navy empieza la guerra con 8 fragatas y 14 bricks y balandras, que son buques menores. Sí, menores. Mientras que la Royal Navy durante todo el conflicto pues llevó 85 buques por la costa americana. Ya está bien, ¿no? O sea, son bastantes, ¿eh? Pero bueno, había que añadir también el uso, porque los buques de línea realmente contra una fragata, cuando una fragata ve un buque de línea directamente sale corriendo. O sea, digamos que aquí hay dos tipos de guerra naval, o sea, la guerra de bloqueo contra fuertes y fortificaciones costeras que hacían los buques de línea, claro, que eso era, digamos, fortalezas marinas en sí mismas. Sí, y luego la guerra entre fragatas, o sea, digamos que los americanos habían construido un tipo de fragata muy superior a la británica y en los unos contra uno que hacían, que luego si queremos explicamos un poco, sí que les dieron bastante caña a los ingleses. De hecho les prohibieron a los ingleses enfrentarse en un uno contra uno a las fragatas americanas. Para no tener pérdidas directamente. Exacto. Bueno, Tony, ¿quería mencionar algo sobre esto? Sí, mirando datos también, las fragatas americanas acostumbran a llevar 44 cañones, también 4 piezas a 24, también alguna carronada. Sí. Normalmente podían llegar hasta 56 o 60 piezas. Eso. En cambio, la fragata británica media, a principio de guerra, o eran de 38 cañones o a lo sumo 50 cañones. Pero eso ya casi son navíos de línea, ¿eh? O sea, obviamente no están la construcción no es tan robusta y no tienen esos dos puentes que es a partir de los cuales se considera un navío de línea, pero estaban muy bien armadas. Sí, tanto la británica menos, pero la americana daba miedo. O sea, la verdad, una carronada, o sea, aparte de esos 50 cañones, si le metes una carronada a la hora de lo que es un asalto, ¿no? De un abordaje, pues eso da miedo, la verdad.
No sí, sé. de hecho luchaban muy cerca las fragatas norteamericanas de las británicas. O sea, el tipo de luchas, y viendo la descripción, suelen hasta incluso enredarse los aparejos de unas y otras, de lo cerca que se acercan, para utilizar las carronadas, que digamos que tiran metralla contra las tripulaciones enemigas. Claro, yo es que por el tema naval a mí me pirra, ¿no? Pero para describirlo, la carronada sería como una especie de cañón mucho más ligero, más maniobrable, y se puede girar y, bueno, puedes apuntar mucho más fácilmente. Y tuvieron, digamos que no su bautismo de fuego, pero sí su momento de gloria en la batalla de Trafalgar, que para muchos pues dio ese punto así a la hora de cuerpo a cuerpo entre los navíos, dio no la victoria, porque la victoria ya yo creo que estaba decidida, pero sí que ese punto para terminar de aplastar a las fuerzas aliadas franco-españolas en Trafalgar, pues fueron las carronadas, porque limpiaban directamente las cubiertas enemigas, y en cambio los franceses ni los españoles tenían cosas parecidas, un obús, ¿no? Pero no era esa cosa tan maniobrable como las carronadas. Bueno, pues si queréis vamos a pasar ya a hablar directamente de lo que es la campaña hasta 1814, ya diremos por qué hasta 1814. Y nada, a ver quién quiere explicar cómo se desarrollan las operaciones. ¿Tú, Tony? ¿David? Le dejo a Tony. Vamos allá. Pues venga. No, bueno, después de lo de Detroit, pues es que no dejó de ser un frente relativamente estático. Yo te digo, tampoco la geografía no permitía muchos alardes. De logística, las provisiones sobre todo tenían que circular por entre comillas, mar, por los grandes lagos. Uh-huh. Y bueno, como para confrontar un poco, he terminado aquí también datos y para hacer una comparativa un poco del liderazgo, mientras Brock, que comandaba el cuerpo canadiense hasta que murió en Queenston Heights, pues ya era un militar de carrera, veterano y así. Su homólogo estadounidense, mandando el cuerpo que tenía que cruzar el río Niágara y avanzar hacia lo que se llama el Alto Canadá, era el señor Stephen Van Rensselaer. Nombre que, alemán. mirando datos por aquí, no era militar de carrera, era un terrateniente muy rico. Según datos comparativos, el 10º americano más rico de la historia y 22 del mundo, según unos datos que encontré en una revista. A ver, del mundo pues me parece un poco heavy, ¿no? Exagerado, Sí. Pero bueno. Y bueno, Rensselaer probó de cruzar el Niágara, pero con muy poca fortuna. Uh-huh. Se intentó, pudo poner una cabeza de puente, pero enseguida fue repelida. Los británicos se contentaron pues ir allí manteniéndolos a raya, hasta bueno que en Queenston Heights muere Brock, que logra salvar el día también en ese cruce del río, pero a partir de entonces pues ya el mando británico recae en el gobernador de Canadá, que se llamaba Prevost, bueno, un ordenancista porque tampoco ayudaba, era un genio táctico, por decirlo de alguna forma. Sí, que no era muy lúcido en las artes militares, vamos. No, además añadir que en el bando americano, pues el hecho de que el mando recayera en un oficial de milicias en vez de en un oficial regular, pues no ayudó a limar asperezas. No, para nada. Bueno, y a partir de la muerte de Brooks, ¿hay algún hecho reseñable ahí que en el tema de las campañas o directamente se mantienen ahí en actitud defensiva y los americanos no logran pisar y afianzarse ahí en Canadá? El hecho más destacado que ha comentado también David antes era la batalla del lago Erie. Uh-huh. Que es muy buena porque es una batalla a nivel de flota, de escuadrones, que tiene lugar en un lago. Un lago que he mirado que es de 25.744 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos? Para hacerse una idea, 25.744. Pues. Para compararlo, la comunidad autónoma de Madrid son 8.000 kilómetros cuadrados. O sea que no es precisamente una bañera.
No. Es bastante, sería un mar interior prácticamente. Y solo estamos hablando del Eire, pero también había el lago Ontario, río San Lawrence. El Michigan, todos eso sí, el sistema de los grandes lagos, que es enorme. Es sorprendente, aparte de encontrar los buques diseñados específicamente para esa zona. Si no recuerdo mal, eran más anchos y de menos calado que los buques, por decirlo de una forma, de navegación oceánica, pero igualmente bien artillados. Sí, yo creo que era para también dar eso tiene un sentido porque obviamente permite acercarse mucho más a lo que es la orilla y permite apoyar cualquier operación en tierra, ya sea cañoneando o lo que sea, y incluso puede llegar a hacer algún tipo de desembarco, porque hay que recordar que los buques oceánicos, por ejemplo los navíos de línea o las fragatas, tenían que mandar pues su bote, ¿no? Tenían que sacar su bote de dentro del barco y lanzar a las tropas a la orilla, pero de esta manera tiene más sentido que tuvieran menos calado y todo eso. Por eso, creo yo, no sé, Tony, ¿tú crees que es por eso? Hombre, aparte de la profundidad del agua, sí, lo veo perfectamente, pero mirando también, no pensemos que la navegación por esa zona fuera plácida, fuera tranquila. Uh-huh. Durante la guerra hubo un incidente en el cual dos goletas americanas, una era el USS Scorch y la otra, de cabeza ahora mismo no recuerdo el nombre, pues tuvieron que estar amarradas al lado de un puerto huyendo de la Marina Británica. Y hubo una tempestad y una ola las hizo escorar. Sí, y sí. Se hundieron. Y de 96 tripulantes que había entre las dos naves, solo hubo 6 supervivientes. Joder. No pensemos que era una navegar allí en una bañera, un sitio pues traicionero. Sí, y el invierno era muy chungo, que los canales interiores se congelaban. Claro. De todo de los rusos allá al otro lado del mundo. Sí. No, es que hay que ponerse esto también pues explica una serie de cosas, por ejemplo, qué tipo de tropas utilizaban unos y otros, no eran tanto ejércitos regulares como tropas que sabían moverse en el terreno, que eran milicias y yo que sé, indios, o sea, que estaban adaptados a ese terreno, como tú dices, como has dicho antes, Tony. No era un lugar especialmente preparado para mover con gran logística y todo eso, no se podía pues desplegar todo eso, ¿no? Es que el clima allí en invierno era muy duro, que es así, y el terreno no era el mejor. Si queréis describir algún tipo de batallita que haya así en esos lagos, o conocéis alguna de esas. Mira, más famosa fue la que hemos nombrado, la del lago Eire. Sí. Que realmente pues fue una batalla, pues como había dicho Tony, muy de tipo escuadra, o sea, se contaban barcas, o sea, había pues a lo mejor un par de goletas grandes y una serie de pequeños botes cañoneros que lucharon, y más o menos la batalla, así de memoria, fue que la nave insignia americana quedó aislada del resto de la línea, la dieron bien, la zurraron pero bien, y bueno, fue la segunda nave la que, digamos que derivando un poco, entró en la línea británica, pudo bombardearla, y pues seguida por el resto de las naves pues derrotaron a los británicos, siendo las fuerzas británicas superiores en número. Uh-huh. Creo que fue más o menos así la batalla. Uh-huh. Tony, ¿tú querías...? Yo comparativamente tengo aquí los órdenes de batalla. Oliver Hazard Perry tenía bajo su mando 3 bricks, 5 goletas y una balandra. Y en cambio Barclay, que era su homólogo de la Royal Navy, tenía 2 buques, 2 bricks, una goleta y una balandra. Y básicamente, pues bueno, lo que ha dicho David, al principio el viento iba a favor de los ingleses, pero luego pasó a favor de los americanos. La USS Lawrence, que tenía una bandera curiosa porque llevaba una bandera negra que ponía una frase: "Don't give up the ship", no rindamos el barco. Que eran las últimas palabras del capitán Lawrence, el capitán del Chesapeake, sí. Antes de que muriera cuando su buque fue derrotado por la HMS Sham.
Sí, o sea que estaban recordando una afrenta anterior. Vamos. Pero es que para continuar con las anécdotas del tema de banderas, cuando la Chesapeake, tiempo antes, salió a luchar contra la Shannon, salió con una bandera que ponía Free Trade and Sailors' Right, libre comercio y derechos de los marineros. Qué reivindicativo. Sí, que es verdad. Sí, qué increíble. Impresionante. Esto, ahora mismo cualquiera diría que eso era una manifestación o algo así, no sé. O sea, ya a lo mejor me meto en un terreno que no debería, pero vamos, de cómo motivar a los marineros, ¿no? Para que combatieran, en fin. Inglaterra espera que todo hombre cumpla su deber. Exactamente, esa es la famosa de Nelson. Sí, de Trafalgar. Pues mira, tomaron nota de eso, de ese mensaje, ¿no? Que hizo a la flota justo antes de entrar en batalla, ¿no? Pero le dieron el 2.0, que es directamente ponerlo de bandera, para que lo viera todo el mundo, nada de mandar un mensaje, no, ahí, que todo el mundo lo vea, esta es mi bandera, en fin, qué curioso. Lo que también es muy bueno es el mensaje que envió Oliver Hazard Perry a jefe del ejército de tierra, que podría ser casi un tuit. Querido general, hemos encontrado al enemigo y son nuestros. 2 buques, 2 bricks, una goleta y una balandra. Soy yo afectuosamente Oliver Hazard Perry. En aquella época eran unos sobrados, ¿eh? Sí. De todas formas, muy militar, ¿no? Así, conciso y muy descriptivo todo. Sí, le está diciendo, tenemos todas sus fuerzas en el lago Erie. Claro. Posteriormente, todos los buques capturados de la Royal Navy los emplearon para llevar más tropas a la otra orilla y retomar Detroit. Uh-huh. Oye, pues de esa manera le salió bastante bien, le dio el dominio en la zona. En el tema ya oceánico, ¿hubo algún tipo de combate en ese momento o ya más posteriormente, a partir de 1814? No, solo empezar la guerra ya hubieron... Yo creo que fue el mejor momento de la Marina Americana, porque enlazó 3 victorias seguidas que le comió mucho la moral a los británicos. Uh-huh. Ya solo empezar, el 19 de agosto el Constitution capturó y quemó el HMS Guerrier, una fragata británica que en su momento los británicos habían capturado a los franceses, puesta a su servicio, y ahora pues ya pasó a mejor vida. 2 días después la United States venció prácticamente a la altura de las Islas Canarias, no muy lejos de Tenerife, o sea, ya vamos a cierta distancia, venció al HMS Macedonian, cuyo mascarón de proa está en el Museo de la Marina Americana, o si no en uno de los altos cuarteles, pero me suena haber visto la fotografía. Uh-huh. Y ya la última, que tuvo lugar a la altura de Brasil, fue la victoria del Constitution contra el HMS Java. Es muy curioso, porque uno piensa que el combate sería ahí pegado a la costa este, ¿no? Pero no, están que si en Tenerife, que si en Brasil, ¿verdad? Hombre, las fragatas están diseñadas para eso, o sea, tenían que hacer la lucha por todos los océanos. Me recuerda un poco a la película esta de Russell Crowe, ¿cómo se llama esta? Master and Commander. De Master and Commander, que se está dando ahí persiguiendo. Master and Commander está inspirada en el USS Essex. Claro. Que intentó ir hacia el Pacífico para atacar balleneros británicos. ¿Por qué? Porque muchos balleneros británicos llevaban patente de corse británica y atacaban los buques americanos. Sí, ya que estaban ahí, atacaban a los... Claro. De hecho, la fragata es la nave corsaria por excelencia. O sea, tiene que atacar el comercio. Atacando el comercio del enemigo es como le hundes. El mar no sirve para hundir barcos a lo loco. O sea, hay que saber dónde hay que hundir y dónde atacar. Y son las rutas comerciales. Sí. Bueno, pues ya vemos ahí que los estadounidenses llevan la iniciativa, pero ya que se nos está echando un poco el tiempo encima, porque... Así empezamos a hablar, ya casi llevamos 1 hora hablando, pero ¿qué pasa? Hay un cambio de tornas. Antes de que hable de cambio de tornas, ¿nos dejamos algo? ¿Queréis comentar algo sobre esta etapa? No, por mi parte, ya la Royal Navy decidió inmediatamente en respuesta pues hacer 5 fragatas de 40 cañones de 24 libras.
Sí, tomar buena nota de lo que pasaba ahí y aprender de la lección. Bueno, lo que pasa es yo que... lo único decir, bueno, que la Constitución sigue anclada en el puerto de Boston, es uno de los récords más antiguos que se conservan. Anda, pues sí, probablemente. Sí, la tengo ahí en Facebook. Pues nada, la recomiendas, ¿no? Totalmente, aparte es un barco que tiene pinta de estar muy bien cuidado, que van haciendo muchas actividades y hombre, tiene su encanto. Pues sí, mira, ahí tenemos una fragata de guerra, después en Portsmouth tenemos el Victory, ¿no? Y tenemos bueno, está bien porque tenemos un navío de línea, una fragata, pues es que no sé qué conserva mucho más de esa época, es muy curioso. Porque después ya vino las máquinas de vapor y se acabó la historia. Ya empezamos con la era de los acorazados y el motor de diésel y tal. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la etapa de dominio estadounidense. Ahora pasamos a todo lo contrario. Pasamos a que Napoleón cae derrotado, lo deportan lo recluyen ahí en la isla de Elba y ya los ingleses pues tienen las manos libres, y encima no solamente tienen las manos libres, sino que tienen un ejército ya el regular, entrenado y todo eso, que realmente lo pusieron en funcionamiento ahí. Tony, David, ¿qué hicieron ahí los ingleses? ¿Pusieron toda la carne en el asador contra los americanos o aprendieron de la lección de la guerra de independencia? Yo creo que realmente pasaron a la ofensiva, o sea, de estar en una guerra que era eminentemente defensiva, devolviendo golpe a golpe, sí que pasaron a llevar la voz cantante. O sea, ya disponían de un ejército y estaban bastante enfadados con los otros, con los norteamericanos, que realmente se habían convertido en una especie de aliados de Napoleón. Porque sí, claro, estaban molestándoles en el mar cuando los otros estaban luchando contra Francia. Y aquí hubo, bueno, luego completaréis un poco más, pero sí que hubo varias invasiones de territorio norteamericano. La más famosa, la campaña de Chesapeake, donde, claro, el bombardeo del fuerte McHenry, donde creo que fue donde se inspiraron para hacer el himno norteamericano, en la resistencia a ese fuerte, y bueno, la quema y el saqueo de Washington DC, donde destruyeron el Capitolio y la Casa Blanca. Eso es lo que mencionaba antes yo, digo, ese creerse, bueno, que iba a ser un coser y cantar y que iban a izar la bandera directamente, pues fíjate, se le volvió en contra. ¿Y quién lo iba a esperar? Que les quemaron el Capitolio, la Casa Blanca, el Tesoro también creo que se lo quemaron, ¿no? Tony, el edificio del Tesoro, cierto. Sí, hay grabados de eso, o sea, que está por ahí, vamos, lo podéis buscar en internet, hay grabados de la Casa, no, creo que era la Casa Blanca o el Capitolio que salía ahí quemado. Bueno, ahora hay de ambos, Hay de ambos, pues eso, pues. Tony, ¿tú crees que pusieron toda la carne en el asador o simplemente pasaron a la ofensiva con las tropas que había ahí en Canadá, sabiéndose que estaban respaldados ya por Inglaterra con toda su fuerza? No, ahora ya que se habían quitado de encima los franceses, pues ya pudieron quitarse los guantes y empezar duro con los americanos. Uh-huh. Y ya empezaron pues con lo que comenta David, con la campaña de Chesapeake. Chesapeake, pues bueno, la bahía que está cerca de Washington, su intención inicial era quemar una escuadra, bueno, anular a una escuadra de cañoneras y buques pequeños que iba hostigando los buques de la Royal Navy que había por allí. La escuadra pues la quemaron los propios marineros americanos para evitar que cayera en manos británicas. Uh-huh. Y entonces el general británico Robert Ross, que era jefe de la expedición, un veterano de la guerra en la península ibérica, tenía dos objetivos, o Baltimore o Washington. El departamento de guerra pensaba que tiraría más por Baltimore por su importancia en el comercio y así, pero Ross fue hacia Washington. Directamente. A por el centro de poder. Sí, por el camino tuvo lugar la batalla de Bladensburg, en la cual 6.500 milicianos y una representación, bueno, una pequeña fuerza, un batallón del cuerpo de marines americanos, pues luchó contra 4.500 británicos, 1.500 de ellos de la Royal Marines. Uh-huh. Era una batalla que, bueno, tuvo su gracia porque al principio pues estaba el general
había el general en jefe, estaba el secretario de defensa y el presidente, y bueno, discutiendo pues a ver quién de ellos debía ostentar realmente el rango. Cosa que los británicos arreglaron pues con 4 descargas, una carga a la bayoneta, y las milicias de Maryland y Virginia huyendo desesperadamente. Los únicos que aguantaron la retirada fueron los marines, que un poco fueron los que salvaron la cara. Y después de esto, pues los británicos se encontraron con Washington abierta de par en par. La oficialidad británica fue a la Casa Blanca, Madison huyó, su mujer miró de llevarse la mayoría de obras de arte que hubieran allí para salvar todo el patrimonio posible. Sí. Y los oficiales británicos pues cenaron la cena que tenían preparada para el presidente. Oye, esto debió ser un golpe moral a los americanos que directamente, oye, nos han profanado. Hombre, es considerado el hecho de armas más desgraciado en la historia de Estados Unidos, y es la única vez que una potencia extranjera ha ocupado la capital estadounidense. No es moco de pavo. No es nada, no es moco de pavo. No, es que lo pienso y digo, joder, las milicias que huyeron, es que no había nada más que se interpusiese entre Washington entre la capital y la manera de utilizar milicias, o sea, que han tenido los norteamericanos durante mucho tiempo. Sí, yo creo que de ahí ya aprendieron, porque después volvieron a utilizar milicias, yo creo que no. Sí que las tuvieron en activo bastante tiempo, pero sí que a partir de su guerra civil ya vieron que era necesario tener un ejército en condiciones. Uh-huh. A nivel de milicias se consideraba que las tropas de Tennessee y de Kentucky podían tener casi un nivel regular, que eran las formaciones a nivel de milicia más potentes. Uh-huh. Sí, los famosos hillbillies de las montañas de Kentucky, que venían de familias de cazadores y digamos que eran casi tropas de frontera de norteamericanas que estaban en constante hostigamiento contra las tribus indias. Uh-huh. Hay que ponerme un poco, bueno, aunque yo me lo imagino, ¿no? Pero para que nos escuchen los oyentes, el combate era prácticamente el mismo que se seguía en Europa, era más irregular, era un combate como el que se hizo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, era esto de formaciones que se ponen a cierta distancia y se disparan y todo eso, eran formaciones cerradas. Exactamente, o sea, digamos que el tipo de combate era la línea de infantería, uh-huh. Y con la artillería para romper la línea de infantería contraria. Uh-huh. Y ahí es donde, bueno, digamos que viene el problema de las milicias no aguantan en línea. Uh-huh. O sea, un soldado plenamente adiestrado sí que aguanta la línea perfectamente. Uh-huh. O sea, es igual que se venía combatiendo desde hacía siglo y medio, básicamente. Bueno, también digamos que hubo tropas más irregulares, o sea, de partidas de escaramuceadores, pero ya digamos que están en unos escenarios de batalla más, digamos, en el norte o en otras zonas donde hubiera menos densidad de operaciones bélicas. Uh-huh. Sí, la verdad es que eso está muy interesante. Tony, ¿querías comentar algo de ello? Sí, bueno, las unidades de hostigadores estaban más por el frente canadiense, pero la gracia un poco de batallas como Bladensburg o Nueva Orleans es el hecho pues de ver formaciones allí en líneas de batalla. Y añadir pues de que gran parte de la artillería británica de esa fuerza expedicionaria en el Chesapeake, en esa batalla habían 60 lanzacohetes fundidos. ¿Lanzacohetes? Qué curioso. Pero ¿cómo es? Descríbenoslos, porque ¿los has visto alguna foto o dibujo o algo así de... Bueno, foto difícil, pero algún dibujo de aquellos bichos? Bueno, no dejaba de ser, pues... A ver, no son los lanzacohetes del siglo XX, pero bueno, la idea era, pues, parecía un cierto soporte de artillería, una línea recta por la cual poder poner el cohete y, bueno, pues aparte del efecto explosivo que podía tener al impactar contra las tropas enemigas, pues bueno, el efecto acústico y el ruido, pues hombre, unas milicias pues que acostumbradas a convencionar al cañón, les pones allí el cohete Congreve, pues yo imagino que debía impresionar bastante. Bueno, algo así como una mascleta. Sí, no sé. Curioso. Sí, es muy curioso, muy curioso. Fíjate, en el anterior Histocast hablamos de la utilización de la pólvora, ¿no? En forma de cohete por primera vez en un hecho militar por parte de los
de los chinos, pero claro, ¿cuántos siglos antes? Esto, claro, lo evolucionaron mucho más, pero bueno, es curioso, ¿verdad? Bueno, pues toman la capital de Estados Unidos y ¿qué hacen? ¿Qué hacen con, bueno, hemos dicho que la habían quemado, que así por divertimento, pero abandonan la capital y todo eso? Bueno, antes añadir la anécdota de que hubo muchos edificios que se quemaron, el Tesoro, como comentaba. Se intentó también quemar un diario que había puesto que el segundo al mando británico, el almirante Cockburn, era un rufián, pero al final unas mujeres intercedieron porque tenían miedo que el fuego se extendiera a su edificio. Sí. Y los cuarteles del cuerpo de marines se respetaron, y aquí hay dos versiones. La versión americana, que dice que fue en aprecio a la resistencia americana y de los cuerpos de marines americanos en Bladensburg, y la versión británica, que dice que lo hicieron por cortesía profesional. Sí, bueno, yo creo que un poquito las dos cosas puede ser, ¿eh? En plan, bueno, pues esta gente se ha comportado como Dios manda, o sea, se ha comportado en el campo de batalla bien, y también es eso de cortesía profesional. A mí no me gustaría que me hicieran eso, ¿no? Y yo creo que igual era más por ser práctico, porque no sabían si igual se tendrían que quedar allí una temporada pues, y les vendría genial esos barracones. Bien apuntado, eso tiene bastante sentido, ¿no, Tony? No, quita un poco el romanticismo, pero sí, es más. Es que siempre tira lo práctico. Sí, la verdad es que, hombre, cenaron ahí en la Casa Blanca, se comieron la comida del presidente, pero después diría, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues lo quemamos, pero después los cuarteles pues dijeron, pues a lo mejor no lo quedamos porque, quién sabe, a lo mejor nos quedamos aquí una temporada. Bueno, ¿qué pasó? Porque se fueron de allí, los echaron, siguieron hasta el sur, ¿qué pasó? Bueno, el gobierno se dispersó, después se dispersó por Maryland y Virginia, y ya el siguiente paso en la campaña para Ross era ya atacar Baltimore propiamente. Entonces se movieron hacia Baltimore, tuvo lugar una batalla en Northern Point, donde Ross muere, y es una batalla, bueno, fue una victoria británica, pero les permitió a los americanos ganar el tiempo necesario y prescindible para poder reforzar Baltimore y evitar que cayera en manos británicas. ¿Y tú crees que si hubieran tomado Baltimore, después de haber tomado la capital, tú crees que en algún momento los Estados Unidos podían haberse tambaleado, haber pedido algún tipo de paz o algo, no sé, en algún momento los británicos tenían alguna posibilidad de obtener una victoria total? Para ellos la victoria era mantener Canadá. Sí que les hubiera dado una posición de fuerza en el tablero de negociación, pero su idea era proteger Canadá. Y por mucho de que, según que fuentes americanas, se habla de que los británicos querían volver a anexionarse los Estados Unidos, yo lo desecharía, no estaban para esa labor. David, tú querías comentar también algo. Sí, pues como decía Tony, yo creo que exactamente una anexión total no, pero algún puerto importante sí que podían haber conseguido. O sea, digamos que los puertos norteamericanos, o sea, eran unos puertos casi perfectos. O sea, pues si ves desde un mapa el puerto de Boston, el puerto de Nueva York, el mismo puerto de Baltimore, el de Charleston, eran unos puertos perfectos. Entonces yo creo que alguno de estos puertos sí que le podrían haber sacado a Estados Unidos pues en plan alquiler o como un protectorado, una especie de Hong Kong en Norteamérica, pues para ayudarse en lo que posteriormente digamos que tuvieron sus intereses en el comercio de algodón con el sur o alguna. Esto todo desde un punto de vista así hipotético, así que podría haber tenido alguna compensación territorial. El rollo por Arthur o una cosa así. Sí. Bueno, y esta fue una de las campañas, pero después campañas, una de las invasiones, pero tengo entendido que hubo dos más, ¿no? 2 invasiones más. Bueno, propiamente hubo la que desembocaría en la batalla de Nueva Orleans, y sí que en el Niágara se miró de volver a operar otra vez en 1814, aprovechando pues los efectos colaterales de la campaña de Chesapeake, pues los británicos miraron de recuperar el terreno perdido. Pero bueno,
fue una acción, pues esto, tampoco, evidentemente, tomar la capital enemiga eclipsa cualquier otra acción. Claro, sí, no cabe duda. Eso que mencionaba David antes de la acción de Chesapeake, de que sale ahí lo del himno de Estados Unidos, vamos, que se inspiraron en esa acción. ¿Podéis explicarlo, extenderlo un poco más? Porque la verdad es que es una curiosidad bastante, no sé, yo no tenía ni idea de ello. Pues adelante, Tony. Bueno, una de las acciones dentro del sitio de Baltimore fue el ataque al fuerte Henry, al Fort Henry, que era uno de los fuertes que protegía el puerto de Baltimore. Uh-huh. Entonces, a los defensores de Fort Henry, por decirlo llanamente, pues les cayó candela. Sí. Fueron bombardeados por varios buques y entre ellos cabe destacar el HMS Erebus, que era un buque armado especialmente y con lanzacohetes Cockring. Joder. O sea que ya estábamos hablando de lo que es cohetería, pero directamente como arma naval, ¿no? O sea, sí, señor. Joder, un poco arriesgado también, porque, no sé, una bala de cañón, salvo que metas bombas directamente, pues normalmente eso no te explota ni nada de eso, pero un cohete más manipulado puede liar una que no veas. Pero bueno, tienen tiro parabólico realmente y contra almacenes o contra fortalezas, claro, que estés protegido la muralla, fíjate que si le viene bien. Uh-huh. Bueno, era un arma práctica para los asedios, ciertamente. Exactamente. Uh-huh. Bueno, Tony, perdón que te he interrumpido ahí. Continúa, por favor. Y bueno, básicamente, pues Fort Henry fue aguantando, pues hasta que los británicos, como vieron que era imposible ya la toma de Baltimore, pues el comandante de la flota británica allí, que era el vicealmirante Alexander Cochrane, uh-huh. Un hombre pues que vio bastante mundo, que también mandó la marina griega durante la independencia griega, también estuvo en la marina chilena durante su guerra de independencia. No me digas que es ese Cochrane. El mismo Cochrane. David, Dios mío, es que esto es una historia muy larga. Digamos que yo tuve un pasado no en la marina chilena, no. Gregorio por los foros, sí. Sí. Estuve en un foro, ¿no? Pues de historia militar, y había un tipo que me llamaba, que se metía siempre. Yo era muy aficionado a la historia naval, ¿no? Y el tío siempre se metía ahí con los españoles y no sé qué, y está todo el rato dando por saco, lo que llamaríamos un poco un troll, ¿no? Y para él su héroe de toda la vida, y está todo el día que no acababa con ese tío, era el almirante Cochrane, que era, pues eso, pues un héroe chileno. Pues yo creo que, vamos, sería un gran marino y todo eso, pero que eso es un poco discutible porque alguna de sus acciones trajo cola, pero vamos, que la gracia es que ese tío no era más que un mercenario, porque creo que incluso tuvo algún problema en la propia marina británica. Tuvo un escándalo con un tema de compra de valores con información privilegiada, me parece. Sí, o sea, es muy curioso. Pero vamos, que me ha hecho mucha gracia, que el que quiera adentrarse en la vida de Cochrane es para un libro, 2 o 3 o 4, la verdad. Dicen que Cochrane es la aspiración de Jack Aubrey. Sí, porque además incluso algunas de sus acciones son de estas de camuflarse, un poco también como la de ¿cómo se llama esto? De las de la película que hemos mencionado antes, Master and Commander, la acción definitiva y todo eso es camuflar un barco y hacerse los pacíficos y todo eso, y capturan un navío de línea así en Chile. Pero bueno, que basta de protagonismos a Cochrane. ¿Qué pasa con Cochrane allí? Bueno, pues Cochrane decide pues levantar el sitio, dejar de bombardear Fort Henry. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, durante ese bombardeo, pues hay un señor allí, que es el señor Francis Scott Key, uh-huh. Que bueno, compone un poema hablando del brillo rojo del cohete, referente a los cohetes Congreve, uh-huh.
Y posteriormente pues se coge la letra de una canción de estas de tabernas titulada To Anacreon and Heaven, Anacreón y el cielo y el paraíso. Y bueno, pues ya tenemos la melodía de la Star Spangled Banner, la bandera tachonada de estrellas. Que en principio la hacía servir la Marina Americana hasta que en 1931 fue declarado el himno nacional. Claro, pero empezó como desde la Marina, ¿no? Sí, señor. Pues fíjate, como la bandera... Es que esto siempre es típico, porque realmente los que representan en el mundo a un país son los que van al extranjero y los que se van... ¿Quiénes hacían eso? La Marina de un país. Es decir, por ejemplo, la bandera española inicialmente fue... la que creó Carlos III era solamente para la Marina de Guerra y esa... a través de esa bandera era como nos conocían y terminó siendo pues la bandera de la nación. Es muy curioso eso, y ya son dos casos que me encuentro de esa manera, que la importancia de la Marina como embajador, ¿no? Es curioso. Bueno, y terminó siendo el himno norteamericano. Qué curioso. Bueno, entonces ya si queréis pasamos a la tercera invasión, a la campaña en Nueva Orleans, porque es muy curioso también que nosotros pensaríamos que si los combates son así en Canadá y todo eso, ¿cómo es que llegan hasta ahí? Yo ahí tengo una pequeña teoría, no sé si explicarla antes o explicarla después, si la veo corroborada, no sé, me atrevo con ello, ¿no? Yo creo que ahí lo de Nueva Orleans iba a ver si podían atacarle por la espalda a los estadounidenses como hicieron los españoles en la guerra de independencia, tomar Nueva Orleans y hacerse con el Mississippi y desde ahí empezar a darle cera a los estadounidenses. Es que el Mississippi es la llave de América, o sea, realmente, y eso es en todas las guerras que ha habido en Estados Unidos. Bueno, luego posteriormente en la guerra de secesión, o sea, realmente en mitad de la guerra también se atacó Nueva Orleans para conquistar el Mississippi. Sí, efectivamente, era lo que buscaban, todos esos combates. De hecho la guerra se ganó ahí, dice, por lo menos estuve, es que de hecho tuve una charla con Javier Veramendi hace poco, y hablábamos de eso, de qué curioso que el Mississippi es la llave de Norteamérica, como tú dices. Es que no es solo un río, es un sistema fluvial entero, o sea, del Ohio, el Cumberland, son muchísimos ríos los que se pueden controlar desde ahí. Claro, y el transporte de tropas pues y suministros es mucho más fácil. Tú, Tony, ¿tú ves que esa era la razón de esa invasión? Bueno, aparte de las facilidades logísticas que te daba el Mississippi para el transporte de tropas y de provisiones, también colaboraba el hecho de que toda la fuerza expedicionaria que desembarcó allí procedía de Jamaica y las posesiones caribeñas británicas. Tenían allí proximidad a un punto de encuentro desde el cual pues podían golpear allí al Mississippi. Y bueno, pues si queréis pasamos a describir lo que es la campaña esa. Ya habían tomado Movila, ¿no? Previamente los norteamericanos. Sí, preventivamente, pero vamos, que Movila no era un lugar, o sea, era un lugar estratégico para impedir que los españoles actuaran, pero realmente el punto importante era la entrada del Mississippi, que era Nueva Orleans. Ahí entra un tal Andrew Jackson, ¿no? También. Andrew Jackson, futuro presidente y también conocido bebedor. Sí. Oye, inauguró la saga de generales americanos combativos y bebedores, que luego seguiría Ulises S. Grant, exactamente. Que todo el mundo piensa en ese. En fin, bueno, pues si queréis describimos lo que fue esa invasión. Venga, ¿quién se atreve? Yo mismo. Venga, adelante, Tony. Mira, ya entraba dentro de la idea de los británicos, pues mirar de dar por usar un poco el símil churchilliano, un golpe al bajo vientre. Sí. Que representaría Nueva Orleans. Y bueno, se había estado barajando nombres para personas que pudieran comandar esa expedición. Llegó a sonar Wellington, que lo desechó, y bueno, si no podía ser Wellington, pues podía ser su cuñado, que era el general Edward Pakenham. En su momento, pues bueno, mandó un cuerpo de ejércitos en la península y bueno, destacó bastante en la batalla de los Arapiles.
Entonces se empezó a reunir tropas allá por la zona de Jamaica y las Indias Orientales británicas. Y bueno, posteriormente pues se decidió pues ir hacia New Orleans, conseguir allí Nueva Orleans, conseguir la llave del Mississippi. Andrew Jackson estaba allí, ya había estado luchando contra tribus indias que había en la zona, que habían sido armadas por los británicos, y contó pues con el apoyo de un personaje curioso que era Jean Lafitte, que podríamos decir que era el último pirata del Caribe. Sí. Jean Lafitte era un francés, no se tiene claro su origen, se dice pues, que era un judío que huyó de Francia para evitar caer en las manos de la Inquisición, y bueno, se montó una especie en los bajos fondos de Nueva Orleans, en la zona pantanosa de allí, pues montó lo que se llamaba Barataria, que era una especie de reino pirata. Uh-huh. Estuvo en su momento pues vendiendo armas a los rebeldes en México, que estaban levantándose contra la corona, y también metido en el tráfico de esclavos. Él no tenía que recurrir a lo que hacían los esclavistas, que era hacerse amigo de un jefe nativo que les proveyera de esclavos. Él simplemente atacaba cualquier barco que no estuviera protegido, cogía el cargamento y bueno, nunca se habla de lo que pasaba con los prisioneros. Pero bueno, siendo pirata ya se puede imaginar. Sí. Entonces, ese hombre vivía muy bien con los franceses. Cuando llegaron los americanos, pues el gobernador americano, hay la anécdota de que sacó un cartel con su efigie ofreciendo $500 por su captura. Sí. Y al día siguiente la ciudad estaba llena de carteles con la efigie del gobernador ofreciendo $5.000 de recompensa. Es que Nueva Orleans es muy curioso, es una ciudad que es un poco así, es un poco ciudad sin ley. No digo que ahora sea una ciudad sin ley, sino que lleva un ritmo diferente al resto es bastante independiente en ese sentido, que lleva un ritmo... Es caribeña. Sí, es como una ciudad caribeña y ahí están los caciques de la zona que son los que mandan. En fin, seguimos. Y bueno, y como forma de mirar en ese momento Lafitte estaba capturado y como forma de comerciarse con el gobierno americano, pues ofreció 1.000 de sus empleados uh-huh. para servir en las filas americanas. Entonces estábamos hablando contingente, así como los británicos tenían 11.000 hombres, los americanos eran 4.000, incluyendo pues los llamados baratarios. Uh-huh. Entonces, por hacer un símil futbolístico, ¿qué hizo Andrew Jackson visto esto? Se metió en un autobús. Entonces, la ruta principal para ir a Nueva Orleans, con tropas regulares en línea de batalla, era una línea recta que por un lado estaba flanqueada por el propio río y por el otro por una serie de pantanos. Sí. Entonces encontró un punto medio que era el Canal Rodríguez y allí pues se atrincheró. Empezó a levantar puesto de barricadas y bueno, pues, para hacer el símil futbolístico pues metió el autobús ahí. Sí, puso el autobús a ver qué pasaba. Sí, tenía todo por un flanco cubierto por el río, el otro cubierto por los pantanos y además a la otra orilla del río tenía una batería de artillería. Entonces, Pakenham decidió, visto el obstáculo, que tenía una relativa superioridad numérica, pues mirar de atacar por dos columnas, una al lado del río y otra pues prácticamente paralela a los pantanos, y mirar de romper las defensas. Y de las baterías que estaban al otro lado del río, atacar con una fuerza a nivel de regimiento, anular esas baterías. Entonces, los problemas de sincronización en toda operación compleja. Bueno, en principio pues consiguieron ir avanzando con una cierta niebla. Pasa que después la niebla se fue. Bueno, quedaron a tiro de los atrincherados milicianos, marines y baratarios. Entonces, al cabo de un rato los británicos consiguieron tomar la batería que estaba al otro lado del río y Pakenham cometió el error de una de las columnas que estaba al lado del río Mississippi, uno de los regimientos, pasarlo a la columna del otro lado, mirar de reformarla. Ese regimiento pasó en transversal por todo un campo de fuego de una serie de baterías de artillería, fusileros y tal, y bueno, diezmado. Y bueno, pues por decirlo de una forma, fue como una batalla de la Primera Guerra Mundial. Los milicianos atrincherados, disparando y
los británicos cayendo. Uh-huh. Cayendo, pero como chinches, porque encima con errores de esos de, en plan, bueno, voy a reforzar tal, ya no hay refuerzo. Directamente, porque eran un blanco fácil cruzando el río. Es que también aquí no sé, qué errores tan tremendos, bueno, ¿no? Pakenham murió en esa batalla, le alcanzó una granada de artillería. Al segundo de Pakenham, que era uno de los que mandaba la columna del pantano, Gibbs, también murió. Y entonces King, que eran unos oficiales destacados al mando de la otra columna, le salvó el buen paño de sus pantalones. Recibió un balazo en la ingle, sí, y en vez de tener que estirparle la bala con cirugía o así, movieron la tela y la bala salió. O sea que sí que le produjo herida, pero no traspasó el pantalón. No llegó a traspasarlo, o sea, al fin y al cabo un buen sastre hace mucho. Sí, qué fuerte, ¿no? Esto, qué curioso. No, yo lo leí y me quedé en plan, jolín. Qué curioso. Antes, habitualmente eso era, aparte de que te atravesaba, incluso se podía llevar parte de ropa, infectar todavía más lo que era la herida. Hay que recordar que no había penicilina ni nada de eso, ¿sabes? En fin, qué curioso. La verdad que volvió a nacer. David. Sí, quería decir que hubo muchísima mortandad de oficiales en esta guerra. Sobre todo británicos. Sí, o sea, es tremendo porque has comentado las batallas anteriores en Canadá y aquí, o sea, es tremendo. O sea, se ponían ahí a la cabeza de sus tropas o directamente hacían como en otras guerras y se ponían su traje de oficial para ser identificados. Sí, es súper curioso. Creo que en la guerra de los 7 años, que es cuando los franceses pierden Quebec, ¿no? En el asalto, no me acuerdo de la ciudad, bueno, da igual. Me acuerdo de Wolfe, el general Wolfe, sí, recibió un tiro en el pecho y caput directamente. Y era el tipo que comandaba todas las tropas, o sea, que era la cabeza visible del ejército británico. En la guerra de secesión americana sí que, por ejemplo, en el sur se fueron al norte porque disparaban directamente a sus oficiales, como iban emperifollados, así como en plan caballeros sureños, pues sí, se les veía desde lejos. Y protestaron, oye, deja de disparar. Y los ingleses y los británicos también con los norteamericanos en la guerra revolucionaria. Y es una curiosidad, que en esa época sí que los oficiales se ponían al mando de las tropas y se les distinguía muy fácilmente. Entonces, para los francotiradores es que eran carne de cañón. Sí. Bueno, total, que ya vemos el resultado de la batalla y es que los británicos fueron derrotados, ¿no? Podemos decirlo así directamente. Fue una derrota estratégica y la victoria más destacada de Estados Unidos en esa guerra. Uh-huh. Realmente era un golpe peligrosísimo contra Estados Unidos, que hubieran tomado Nueva Orleans y que se hubieran hecho con el Mississippi. Realmente hubiera cambiado muchísimo. Bueno, no hubiera cambiado, es que hubieran puesto las cosas, realmente se hubieran puesto las cosas peliagudas para los Estados Unidos. Sin embargo, fue una derrota para los británicos y digamos que mantenía el status quo del resto de la guerra. Podemos decirlo así, ¿no? O sea que podían haber ganado mucho los británicos, pero sin embargo se quedaron las cosas como estaban. Lo único que ya los contendientes quedaron más hastiados. Bueno, tampoco, si hubieran vencido los británicos, pues la verdad les hubiera servido de poco porque la paz ya estaba prácticamente firmada. Eso es otra cosa que he leído, que es que la paz se había firmado antes de la batalla. Lo que pasa es que, claro, por el tema de aquella época, de la logística y todo eso, la batalla se celebró. Que no llegaron las noticias, parece ser. Eso no sé si... La paz la había firmado el regente británico a finales de diciembre de 1814. La batalla fue el 8 de enero de 1815. Sí. Y el Congreso americano no votó a favor, creo que hasta febrero de 1815. O sea, increíble la cantidad de muertos. Es absurdo. No sé cómo lo veis vosotros. Es que esto es increíble. O sea, me parece, vamos, sobre todo por parte de los británicos, que era como, bueno, no sé, ¿qué iban a hacer de más? Si no iba a dar tiempo a mucho más. Si ganaban... Pues, un golpe de mano, que siempre no vendría mal. Igual, pues si conquistan la ciudad lo hubieran quemado y les hubieran fastidiado el comercio a los norteamericanos.
no sé, o sea, pero ya firmó la paz. O sea, no, yo no le veo. Mira, que te quitan lo bailado. No sé, o sea, esto me recuerda un poco a lo que mencioné en la anterior historia, que el último día de la Primera Guerra Mundial, que es todo así como ya está firmado y simplemente entra en vigor a tal hora. Y entre medias los oficiales aliados, especialmente los americanos, mandarán a morir un montón de gente simplemente para conseguir más gloria y más... Y no sé, sí, con decoraciones y que en la academia militar les tuvieran en consideración, sí. Claro, no sé. Conseguir puntos, eso pasa en todas las guerras. Sí, es muy fuerte. Incluso en la de Irak, en la guerra de Irak de 2004, los oficiales pedían misiones que no eran tan necesarias simplemente para que se saliera en su expediente. Qué fuerte. En fin, bueno, estas cosas seguirán sucediendo. Bueno, entonces queda de esa manera y se firma la paz y se vuelve al status quo previo a la guerra, es decir, que los territorios que tenían los británicos que habían conseguido y los americanos lo que habían conseguido de Canadá los devuelven unos a otros, ¿no? Sí, el status quo ante bellum y nadie gana ni nadie pierde. David. Pues yo creo que o sea, la paz, o sea, era la obvia en ese momento. O sea, Inglaterra era una guerra que no quería y Estados Unidos hizo una guerra que no podía ganar de ninguna manera. O sea, que fue la paz que era justa y necesaria en esos momentos. Pero siempre se puede decir que fue la guerra de lo que hubiera podido ser. Porque hubiera podido ser, o sea, casi el fin de Estados Unidos como nación, si hubiera perdido ciudades importantes o el Mississippi. O podría haber sido la gloria suprema de Estados Unidos, si hubiera conquistado Canadá y hubiera expulsado a los británicos de Canadá. Ahora mismo tendríamos una nación súper potente. O sea, aparte de los Estados Unidos, que ya son potentes de por sí, imagínatelos con todos los recursos de Canadá. Sí, la verdad es que hubiera sido monstruoso. Bueno, económicamente ya están, o sea, no sé, a lo mejor me equivoco y meto la pata, pero económicamente tiene unos lazos muy estrechos. No sé si están tan unidos como creo yo, no como la Unión Europea. Canadá vive una eterna crisis de identidad respecto a Estados Unidos, o sea, porque realmente, o sea, desde Europa tú los ves y dices, la cultura es la misma, pero sí que ellos intentan diferenciarse de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos, pero es muy difícil de distinguir el tipo de cultura. Pero sí que están muy muy unidos culturalmente y económicamente e incluso militarmente, forman parte digamos que, por ejemplo, las fuerzas aéreas americanas tienen plenas competencias en Canadá. Qué curioso. Y eso se ahorran los canadienses, pero claro, tienen unos problemas de identidad de la leche. Tony. Yo solo añadir a título anecdótico que ya en los años 30 del siglo pasado, sobre el 32 o después del 29, el Departamento de Guerra americano estuvo diseñando entre sus diferentes planes estratégicos, tenía el plan de guerra rojo, que era un plan de guerra enfocado a luchar, a invadir Canadá y mirar de privar a Gran Bretaña de las posesiones del Caribe. Estamos hablando de dos países que habían luchado juntos previamente en la Primera Guerra Mundial y que después lucharían conjuntamente en la Segunda Guerra Mundial. Qué fuerte. Doctrina Monroe a saco, ¿eh? Sí, total. Pero un poco trasnochado, no sé, es como... Bueno, creo que la Escuela de Marina llegó a jugarla, llegó a hacer un enfrentamiento, bueno, a simular un enfrentamiento entre la flota americana y la Royal Navy, un Jutlandia 2.0 y que al final quedó inconcluyente. Los dos bandos recibieron, dos daron. En los años 20 yo creo que sí, que Estados Unidos ya estaba, si no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial, estaba como para retarle de un tú a tú a Gran Bretaña, ¿eh? ¿Quién lo diría? Sí, ¿quién lo diría? No, bueno, ahora es obviamente que no tienen no tienen color, pero entonces era otro Estados Unidos y no era esa potencia militar que conocemos hoy en día. Como tú dijiste, David, en el del día D, el bautismo de fuego donde realmente el ejército norteamericano empieza a saber lo que es de verdad la guerra es en la playa de Omaha. Sí, deja de ser una milicia. Sí, básicamente. Ahí sí que empiezan a sufrir, pero bien. En fin. Bueno, ¿algo más? ¿Queréis comentar algo más de la propia guerra?
Yo destacar en el tema de enfrentamientos navales, otro de los encantos, de las cosas que me da hace sentir cierto encanto por esa guerra, es que en el campo naval, entre las fragatas, pues había un cierto espíritu de caballerosidad. Hasta tal punto de que se llegaban a enviar notas de desafío, o los capitanes de una fragata que estuviera patrullando de la Royal Navy, patrullando en un puerto, a la fragata americana que estuviera por allí en el puerto amarrado. Y tengo aquí la nota de un desafío que envió el capitán de la Shannon, de la que hemos hablado antes, sí, al Chesapeake. No llego a leerlo, el capitán del Chesapeake, pero consta como enviado. Y dice: buque de su majestad Shannon, las afueras de Boston, junio de 1813. Señor, ya que el Chesapeake parece preparado para salir al mar, le solicito si me hará el favor de encontrarse con el Shannon buque a buque para intentar las fortunas de nuestras respectivas banderas. Atentamente, Capitán Broca. ¡Qué grande! Sí, sí, sí. Buenísimo es. Sí. Es genial, eso es como la Edad Media, o sea, el reto de caballero a caballero es espectacular, a mí eso me encanta. Pero esas cosas tan románticas en estas guerras. Ni siquiera es por el honor, vamos a luchar por el honor, ni siquiera... Sí, en un tú a tú, o sea, nada de estrategia militar, sino ve con tu fragata contra la mía. Sí, pero ni siquiera esa parte de agresividad, de meterse con el rival, de intentar provocarle, no, es simplemente batámonos como caballeros en lo que nos gusta. Es que es genial. A ver quién es mejor y ya está. Es absoluto, porque no sé, los españoles eran muy dados a los duelos, pero eran digo en la época de los tercios, pero no eran eran un poco más agresivos, tirando una bravuconada, pero en este caso es absolutamente caballeroso. Es una cosa pero era otro concepto de guerra, no es el concepto de guerra total que existe ahora. Ahora mismo eso es impensable, ahora tu enemigo, vamos. Sí, lo matas. Todo lo que le puedes hacer se lo hace. O sea, en ese momento no era un empleo prácticamente, era un trabajo, y la gente de la Marina y de los ejércitos de ese entonces pues vivían de ello, y los otros eran sus compañeros. O sea, es que el ejército contrario eran sus compañeros. Sí, es cierto. No, de hecho siempre, por ejemplo, cuando Nelson pierde el brazo ahí en Tenerife, ¿no? El comandante, no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba el comandante, que creo que se llamaba Gregorio, no sé qué, el comandante de allí de Tenerife, pues coge, ya está herido el otro, pues se mandan cartas muy caballerosas y tal, y le manda queso y vino para que lo pueda degustar Nelson en su convalecencia y todo esto. O sea que realmente a pesar de que son rivales, son compañeros. Es decir, sí son rivales en el sentido de que se enfrenta una nación con otra, pero no dejan de ser compañeros de trabajo que trabajan en lo mismo. Y es increíble, la verdad es que es muy buena anécdota la que nos ha puesto Tony. Es genial, Es absoluta. David, ¿comentar algo de la guerra? Nada más, yo creo que hemos comentado antes, porque fue una guerra, digamos, una guerra menor por el número de soldados y el número de... Bueno, y el escenario y tal donde se desarrolló, pero que en cierta manera tuvo importancia, porque fue como digamos que Estados Unidos tuvo que entrar de esa manera en las dinámicas políticas del momento, no pudo nunca quedarse aparte de lo que era una guerra en Europa, cosa que ellos creían que podían hacer. Y se dieron cuenta que eso no era así. Están en el mundo. Sí, bueno, o eso o que les doliera el bolsillo, no queda otra. Tony. Yo también diría que a los americanos les ayudó a firmar el rol de la oficialidad. Ya hemos visto antes, los méritos de la mayoría de los comandantes americanos, como Jackson, era haber pagado bien por su cargo o su experiencia en la guerra de la Revolución. En cambio, posteriormente, si no recuerdo mal, el siguiente conflicto que habrá, que, corregirme, creo que sea la guerra con México, ya entonces ya encuentras oficiales profesionales, Winfield Scott, encuentras ya un capitán de ingenieros, Robert Lee, y encuentras ya pues unos oficiales que pues no forman cara y ojo, auténticos profesionales. Sí. Y que luego lo echaron entre ellos. Claro, sí, exactamente. Después ya empezamos a encontrarlos, todos esos nombres que nos suenan
de la guerra de secesión. ¿No es así, Tony? O sea, Sí. son esos. Porque no los han mencionado así por mencionarlos, sino que son todos esos hombres ilustres de la historia norteamericana. Es que el salto cualitativo es importante. Sí. Bueno, pues no sé, si queréis comentar ya algo más, porque yo creo que lo hemos visto todo bastante bien. Ah, sí, quería preguntarte, Tony, si nos puedes recomendar algún libro, si hay algún libro publicado realmente para alguien que quiera adentrarse en esta guerra que es absolutamente desconocida, pero que como vemos tiene mucha importancia en el salto cualitativo que produce en Estados Unidos. Yo me introduje en ella muy por casualidad y básicamente y parecerá muy trivial, pero por un libro de Osprey, de la serie Duel, que siempre pues enfrenta diferentes armas, y concretamente por el del Constitution contra el guerrillero, que al menos en el tema naval me parece un muy buen libro. Y posteriormente por los otros libros de referencia, bueno, no encuentras tampoco. Hay uno que digas ahí, es el libro. O sea, si vas buscando por fuentes, pues van a dar cosas interesantes. O sea, que realmente no hay un libro así que tú hayas visto, sino que has ido rascando de uno, de otro, información de aquí, de por allá. Un poquito, a mí ¿sabes cómo me sucedió una cosa parecida? Me sucedió con Blas de Lezo, que realmente no hay un libro de referencia, sino que vas rascando información de aquí y de allá y vas juntando y tal, pues un poco, yo creo que a ti te pasa un poco así, ¿no? Pero sí que me apareció el libro de Medio Hombre. Sí, bueno, el de Medio Hombre no me acuerdo cómo se llama el autor, pero vamos, la novelilla esta de, bueno, que cambia un poco la muerte de Blas de Lezo, bueno, en fin, no sé, yo no voy a hacer crítica literaria, pero vamos, que todo lo que sea difundir la figura de Blas de Lezo, pues sí. Ahora, antes solamente había un libro, antes de que publicara Pablo Victoria había un libro que era La defensa de Cartagena de Indias, y es un libro que estaba publicado en Colombia por un español que hizo una apuesta y perdió la apuesta y tuvo que hacer el libro, pero si no había vaya apuesta. Es curioso, pero si no había libros más que alguna revistilla de 30 páginas hecho en los 50, pues en fin, pero poco más, pero bueno, nos recomendarías entonces esa serie de Duel del Constitution, ¿no? Contra el guerrero. Pues oye, pues menos de una piedra, así que a ver si un día te animas tú y publicas un libro sobre ello. Cuando tenga tiempo, que la vida real. Sí, ¿qué no vas a contar? Bueno, en fin. Pues yo creo que bien, ha quedado bastante bien tu bautismo de fuego aquí en Histocast, ¿no? Bueno, con semejantes compañeros no podía hacer menos. Qué exagerado. No, qué exagerado. No, la verdad es que nos has ilustrado porque realmente nosotros de este tema estamos muy perdidos. Muy perdidos en el sentido, sí conocemos la historia en general, pero no estos detalles que nos has traído que son realmente impresionantes estos datos. A mí solamente me queda darte las gracias por haber estado aquí y animarte para algún tema que quieras proponernos o que yo crea que puedes pues enriquecernos mucho más y debatir con nosotros, discutir lo que sea, pues estás invitado, así que cuando quieras podrás participar. Y nada, ya también aprovecho para despedir a David, que como todo el mundo sabe, es un todoterreno de la historia. Con las batallas, ¿no? Sí, a él lo mismo le pones una batalla en el mar de China como que le pones una batalla ahí en el lago Eire. En fin, ya lo conocéis. Un saludo a todos. Pues nada, vamos a despedirnos. Mando un saludo, Tony, a quien quieras, a amigos, no sé si tiene mujer o hijos, pues a quien te apetezca. Bueno, un saludo a la familia, a Neus, que está despedida y no ha visto esto, pero espero que lo esté escuchando, y bueno, y a mis padres y a mi hermana, pues que ya les tengo ahí
ya les he hablado de Histocast y tienen ganas de conocerlos. Mira, eso es una cosa que realmente me encanta de Histocast y que es muy satisfactorio, que es darlo a conocer. Eso a mí es lo que no que dar a conocer Histocast, sino poder dar a conocer la historia y que se difunda esto, y no solamente este círculo de amantes de la historia, porque tú eres muy amante de la historia, David es muy amante de la historia, yo también lo soy, y los otros compañeros de Histocast, pero bueno, eso de difundir la historia entre el resto de la gente, pues a mí me encanta. En fin, pues muy agradecido, Tony, tío. Un placer, Goyo. Así que nada, si no tenéis nada más que decir, pues nos despedimos todos. Recordad que Tony lo podéis encontrar, a ver, lo voy a decir bien, lo voy a decir bien, a ver, lo podéis encontrar en Twitter, es Coronel Moonbow, pero lo podéis encontrar por @LordCirencester y en su blog de coronelmoonbow.blogspot.com, y ya sabéis, a David también, @DavidNagan en Twitter, y a nosotros en @Histocast o histocast.com. Así que nada, vamos a despedirnos todos, a mandar un adiós conjunto. Venga, hasta luego. Una salva de la Constitución. Venga. Adiós. Venga, Semper Fidelis.